nuevamente porque me di cuenta que no estaba grabando. Ahora sí, entonces, tenemos nuestra función, 1 más 1 dividido en x elevado al cubo, encontramos nuestras partes constituyentes de la función. El elevado al cubo nos indica que la función externa va a ser x elevado a 3, cuya derivada es 3x al cuadrado. Luego, lo que está dentro del exponente es 1 más 1 partido en x, cuya derivada es menos 1 partido en x al cuadrado, porque aquí se deriva término a término. La derivada de 1 es, dado que es una constante, es 0, y la derivada de 1 partido en x es menos 1 partido en x al cuadrado. Si ustedes no recuerdan por qué ocurre eso, recuerden que 1 partido en x es equivalente a x elevado a menos 1. Entonces este menos 1 pasa multiplicando aquí enfrente y se le resta 1, así que va a quedar menos x elevado a menos 2, o menos 1 dividido en x elevado a 2. Y finalmente, entonces, para reemplazar la fórmula de la regla de la cadena, es la derivada de nuestra función externa, 3x al cuadrado, considerando como x el 1 partido en 1, perdón, más 1 partido en x, multiplicado por el menos 1 partido en x al cuadrado. Y para responder la pregunta que tiene acá Isaac, el resultado es ese porque lo que hicimos fue multiplicar todo esto y este que está multiplicando aquí al final lo pasamos multiplicando adelante. Y el 3 por el menos 1 nos va a dar menos 3 y el x al cuadrado se mantiene en el denominador. Así que eso es entonces el resultado de la derivada de nuestra primera función utilizando el concepto de la regla de la cadena. Ustedes pueden comprobar que el mismo resultado se obtiene si ustedes, en vez de aplicar la regla de la cadena, convierten esta función por el cubo de un binomio. Esto sería 1 más 3 partido en x, más 3 partido en x al cuadrado, más 1 dividido en x al cubo. Por la regla de un cubo de un binomio, y si desarrollan este cuadrado, deberían llegar justamente a la derivada de esto, que va a ser menos 3 partido en x al cuadrado, etcétera, etcétera. Bien, quedan otras cosas bien interesantes. Pero eso no lo vamos a resolver ahora, bien queda como ejercicio propuesto para ustedes en caso de que quieran corroborar que efectivamente se llega a lo mismo. Bien, otras personas que tengan dudas, aprovechen de preguntar ahorita, por favor, si no pasamos a la siguiente. Bien, les puedo dejar como ejercicio un problema similar. Ejercicio, entonces, encuentre la derivada de la siguiente expresión. No vamos a desarrollar esto, pero es un ejercicio similar a este para que ustedes tengan la oportunidad de trabajarlo. De esta función. Bien. Encuentra la derivada de esta función, que es 1 más x al cuadrado, todo eso al cubo, menos 2 veces 1 más x al cuadrado, más 3. Bien, donde también esto se puede expresar como una composición de dos funciones. Esta vez es un poquito más complicado, pero confío en que ustedes puedan hacerlo eventualmente. Los ejercicios que yo les voy a dejar acá, de los que no vamos a desarrollar, son de dificultad a nivel problema-desafío. Bien, ejercicios de esta dificultad son de dificultad de problema de evaluación, problema normal de evaluación. Ejercicios de este tipo son de tipo de problema de desafío. Bien, súper. Lo voy a anotar acá en caso de que alguien lo quiera desarrollar y me diga, profe, me dio esto, y yo después no me acuerdo cuál es el problema que les di. Así que, excelente, en caso de que quieran resolverlo. Súper, borremos esto entonces. Eso lo voy a dejar un momento. El problema número 2 decía lo siguiente. Mi función era el logaritmo natural de x al cuadrado más 2x. Bien, fíjense que aquí vamos a tener también una manera alternativa de hacerlo, porque no vamos a explorar esta rama, pero esto se puede expresar como logaritmo natural de x por x más 2, y esto es una multiplicación de dos logaritmos. O sea, una suma de dos logaritmos. Pero eso no lo vamos a explorar mucho. Recuerden que eso ocurre porque por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los dos logaritmos. Una propiedad muy importante que se va a usar, pero eso no lo vamos a aplicar ahora. Vamos a dejarlo aparte. Por mientras nos vamos a concentrar en
esto de aquí, pero ustedes pueden darse cuenta, si es que resuelven el ejercicio, que van a llegar eventualmente a lo mismo. Bien, entonces, en este caso, nuestra función más externa es un logaritmo, y por lo tanto vamos a usar justamente esa como función externa. Logaritmo natural de x. Aquí tengo una pregunta antes. ¿Qué pasa cuando sumamos logaritmos? Cuando se suma logaritmos de la misma base, se conserva el logaritmo y se multiplican los argumentos. Ya. Pero eso, como les decía, no nos vamos a fijar tanto en eso ahora. Ya, bien. Entonces mi función externa va a ser el logaritmo natural de x y mi función interna va a ser todo lo que está dentro del logaritmo. X al cuadrado más 2x. Excelente. Entonces, ahora vemos cuáles son las derivadas de estas funciones individualmente. Si g es el logaritmo natural de x, la derivada de g con respecto a x es, como vimos más temprano, 1 dividido en x. Y la derivada de x al cuadrado más 2x es 2x más 2. Bien, esto por la regla del producto, el exponente baja aquí, va a quedar 2x elevado a 1 más 2. Vamos a borrar la parte de acá. Y ahora entonces construimos nuestra función completa. La derivada de la función con respecto a x va a ser la derivada de nuestra función 1 dividido en x, pero en vez de ser evaluado en x, evaluado en h, y evaluado en h me va a quedar x al cuadrado más 2x multiplicado por 2x más 2. O sea, esto va a ser igual a 2x más 2 dividido por x al cuadrado más 2x. ¿Que eso se puede factorizar? No, no se puede factorizar lamentablemente. No, no se puede factorizar. Entonces va a quedar simplemente así. Y esa va a ser entonces la derivada de nuestra función logaritmo natural de x al cuadrado más 2x. Si ustedes quieren, como ejercicio extra, ustedes pueden efectivamente verificar que si es que toman esta ruta y encuentran la derivada de estos dos por separado, van a llegar a que efectivamente el numerito al que llegan, a la derivada que llegan es exactamente la misma. Bien, ¿cuál va a ser el ejercicio extra que les voy a dejar acá? Ejercicio. Encuentre la derivada de logaritmo natural de x al cuadrado. Fíjese que lo que está al cuadrado es el logaritmo, no solamente la x. Ya, la pregunta de su compañero en el chat, ¿cómo comprobamos eso? Como les dije, esto es equivalente por las propiedades de los logaritmos a esta expresión de acá. Entonces, si ustedes derivan esta expresión de acá, deberían llegar a justamente lo mismo. Bien, la otra opción que tienen es de comprobarlo usando la página web de Wolfram Alpha, donde ustedes introducen esto como función y les va a decir cuál es su derivada. Ya, sí, efectivamente. Si es que hacen la derivación de estos dos independientemente, van a llegar a lo mismo.
Les voy a dar entonces un momento para que copien. La función externa, entonces, va a ser la raíz cúbica. Y la función interna va a ser lo que está dentro de la raíz. En este caso vamos a partir por la derivada de la función interna, que es bastante más directa. Y para la derivada de la función externa, les voy a recordar que las raíces son otra manera de interpretar las funciones, o las potencias, perdón, de exponente fraccionario. Entonces la raíz cúbica de x es equivalente a x elevado a un tercio. Por lo tanto, su derivada lo que va a hacer es que al seguir la regla del exponente, este un tercio que está elevándolo va a pasar multiplicándolo al frente y se le va a restar 1. ¿Y cuánto es un tercio menos 1? Es menos 2 tercios. Esto quiere decir que esto va a ser equivalente a un tercio por 1 partido en x elevado a 2 tercios. Y si devolvemos el cambio de potencia fraccionaria a raíz, voy a tener apenas espacio para anotarlo acá. Eso va a ser 1 partido en 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Sí, me queda muy chiquito, mejor lo voy a anotar en una línea de más abajo. Esto sigue para el lado en caso de que ustedes estén anotando en su cuaderno y tengan espacio. Bien, es un poco más complicado nada más de escribir, pero si se fijan el procedimiento es el mismo que seguimos cuando estamos calculando las derivadas de cualquier otra función que tenga potencia. Bien, el exponente pasa multiplicando enfrente y se le resta 1. En este caso, un tercio menos 1 me va a dar menos 2 tercios. Como es exponente negativo, pasa al denominador de la fracción y luego la parte del denominador de la fracción del exponente pasa a ser el índice de la raíz, mientras que el numerador se queda ahí en su lugar. Así que esa es la derivada de nuestra función raíz cúbica. Por lo tanto, la derivada de mi función compuesta completa va a ser la derivada de ella, que ya la tenemos, la anotamos aquí, un tercio de la raíz cúbica de esto al cuadrado, pero el número que va a ir al cuadrado acá no es x, sino que es la forma algebraica de mi función h, 1 más x al cuadrado, por la derivada de h, que es 2x. Y en este caso no hay mucho más que hacer que multiplicar el 2x por el 1 del numerador y me va a quedar 2x dividido en 3 veces la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado al cuadrado. Bien, este ejemplo, si bien la función no se veía mucho más complicada que las otras, creo que tiene el grado de dificultad extra de tener una raíz cuya derivada no es tan amigable. Bien, puede que se vea un poco más complicada, sobre todo en esta parte de acá, porque hay varios numeritos. Está el 3 de adelante, está el 3 del índice y está el 2 del exponente. Bien, y eso al final nos lleva entonces a esta expresión grandecita acá, donde recuerden que es la derivada de la función externa evaluada en la forma original de la función interna por la derivada de la función interna. En este caso era la derivada de 2x. Muy bien. Les dejo un minuto entonces para que los copien, por mientras voy a anotar acá el... perdón. Voy a anotar acá el problema de desafío de este nivel. Entonces me voy a poner por acá.
Mis gatos creen que voy a dar comida, pero no, todavía no. Comen a las 3 de la tarde. Me pongo de pie y se ponen de pie todas. Entonces, para esto vamos a poner aquí ejercicio. Encuentre la derivada de mi función f de x. A ver qué le podemos poner acá. Lo vamos a hacer bien interesante. Bien, es 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos x. Bien, se ve más simple, pero hay varios detalles que ustedes van a tener que tener ojo. ¿Ok? Ya, dejemos eso ahí y les doy un par de minutos nuevamente. Entonces, aquí tenemos e elevado a menos x al cuadrado, la función externa es e elevado a x, cuya derivada es la misma. Siempre se va a cumplir solamente con esta función. Mientras que nuestra función interna es menos x al cuadrado, cuya derivada con respecto a x es menos 2x. Bien, por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es una derivada de mi función. La derivada de f con respecto a x va a ser e a la x elevado a x, que es la derivada de g evaluada en mi función interna por el menos 2x, y reordenando eso me va a quedar menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Bien, que si se fijan es la función original multiplicada por la derivada de el exponente del derivado de la, perdón, por la derivada del exponente. Bien. Entonces ahora nos piden tomar la segunda derivada de eso. Esa es entonces mi primera derivada, y ahora me preguntan cuál es la segunda derivada de eso. Segunda derivada significa, bueno, derivemos de nuevo. Así que vamos a anotar ahora. Esto lo vamos a guardar porque muy probablemente nos va a ser útil. Ahora vamos a tener una nueva función que vamos a llamarle f' de x, porque es la derivada del original, que es menos 2x por e elevado a menos x al cuadrado. Y aquí es donde el problema se pone realmente interesante y hace que destaque de los otros, porque este problema es una multiplicación de dos funciones. Aquí tenemos la primera función y aquí tenemos la segunda función. Bien, así que este problema lo tiene todo. Tiene, aparte de composición de funciones, porque esta, la segunda función, es una función compuesta, tiene aparte la multiplicación de primera por la segunda función. Que puede ser eventualmente un despelote, pero lo que vamos a hacer aquí es guiar esto para entenderlo de una manera bien ordenadita. Entonces, ¿cómo es lo que lo vamos a hacer? Entonces voy a anotar acá, esto junta un producto de funciones con una composición. Bien, y si quisiéramos derivarlo, entonces lo que tenemos que hacer es partir de lo de más afuera a lo más interno. Y lo que tenemos ahora en particular, más afuera, es un producto de las dos funciones, así que debemos comenzar por regla del producto. Lo que evaluamos entonces en la prueba anterior. Entonces, en este caso, el producto f' de x se puede escribir como una multiplicación de dos funciones, que nuevamente por falta de... perdón, tenemos más letras. No necesitamos llamarla G y H, vamos a llamar una M y una N. Bien, y esas dos funciones entonces multiplicadas nos van a dar esta función de acá. Y si se fijan, aquí están indicadas. Esta es la primera y esta es la segunda, así que le vamos a poner M. La segunda función que está siendo multiplicada acá, que lo tenemos con negro, la vamos a llamar N. Entonces,
Cuando queremos derivar algo por la regla del producto, recuerden que lo que tenemos que hacer es m por la derivada de n más n por la derivada de m. Entonces, si es que tenemos que m es igual a menos 2x, la derivada de eso, la derivada de m con respecto a x va a ser menos 2. Y por otro lado tenemos n, que es e a la menos x al cuadrado, por lo tanto la derivada de n con respecto a x, sorpresa, ahí nos apareció nuevamente porque esta función que está acá, e elevado a menos x al cuadrado, ya encontramos su derivada, que es justamente lo que tenemos remarcado acá. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x es la que teníamos acá. Y la voy a anotar, menos 2x e a la menos x al cuadrado. Wow, entonces nos sirvió y no fue para solamente llegar al segundo paso, encontrar la derivada de la primera función, sino que además nos va a servir para construir la regla del producto acá, porque tenemos que encontrar las derivadas de ambos puntos por separado, ambas funciones por separado. Bien, voy a borrar la parte de acá y luego volvemos, así les doy un tiempo para que copien y entiendan qué es lo que está ocurriendo. Recuerden que regla del producto y regla del cociente fue la materia que vimos previa a esta y que fueron parte de la evaluación que ya tuvimos. Bien, así que si es que efectivamente estudiaron para esa evaluación y la realizaron a conciencia, no deberían tener muchos problemas con esto. Bien, si que todavía tienen alguna duda me pueden preguntar. Pero hicimos esta de la derivada de las dos funciones por separado porque para encontrar la derivada de un producto de dos funciones, lo que se debe hacer es encontrar la derivada de las funciones en particular, porque cuando ustedes tienen una función que se define como la multiplicación de otras dos, la derivada de eso es m, o la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Un recordatorio muy rápido de cómo funcionaba la regla del producto. Si tienen una función que se escribe como multiplicación de 2, necesitan saber las funciones originales y las derivadas de esas funciones, que es justamente lo que tenemos acá. Así que, tanto para la regla del producto, para la regla del cociente y también para la regla de la cadena, lo más sensato que pueden hacer es comenzar por las derivadas de, identificar, perdón, las funciones constituyentes y las derivadas individuales de dichas funciones. Entonces ahora vamos a reemplazar en esta fórmula de acá, donde yo aquí lo voy a volver a poner en colores. M era la roja y N es la negra. Entonces aquí vamos a tener esto de acá y vamos a tener M acá y M acá y N aquí y N aquí. Súper. Entonces ahora reemplazamos en base a lo que escribimos acá. Lo primero es M por la derivada de N, o sea, aquí van a tener que sacar a relucir sus habilidades algebraicas. Yo les advertí que esto era un electivo bien algebraico. Menos 2x por la derivada de n, que nuevamente tiene un menos 2x por e a la menos x al cuadrado, más n, e a la menos x al cuadrado, por la derivada de m, que es el menos 2. Ahí está entonces con color para que vayan siguiendo qué cosa es qué cosa. Esto es m, esto es la derivada de m, esto es la derivada de n y esto es n. Ahora entonces se multiplican. Menos 2x por menos 2x, menos 2 por menos 2 me va a dar 4 positivo, x por x me va a dar x al cuadrado. Esto sigue igual, menos e a la x al cuadrado. Y por este otro lado tenemos menos 2 e a la menos x al cuadrado. A ese no se le hace nada más. Bien, solamente se le multiplica por el menos 2. Si ustedes quieren factorizar, adelante, no hay ningún problema. Van a encontrar que es e a la menos x al cuadrado por 4x al cuadrado menos 2.
Bueno, esto se puede factorizar un poco más. Ustedes pueden darse cuenta que eso lo pueden escribir con un cuadrado de binomio, pero no nos vamos a meter en eso. Bien. De hecho, si es que llegaban ahí estaba bien, y si es que llegaban acá, mejor todavía. Bien. Esto era f', así que esto es la derivada de f', y como f' ya era la primera derivada de f, esto lo anotamos como la segunda derivada de f, que si se fijan lleva estos números 2 acá arriba para simbolizar que es efectivamente la segunda derivada. Ahora ustedes podrían, si quieren perder la cabeza, encontrar cuál es la tercera derivada de esto. Y eso nuevamente lo pueden hacer por la regla del producto, dado que la función está escrita de esta manera. Bien, si de todas maneras la derivada más complicada es esta de acá, y esa ya la lograron, la encontraron en el primer paso. No van a tener que hacer la regla de la cadena nuevamente. Afortunadamente para ustedes. Bien, eso fue un montón de materia. Si es que tienen dudas, por favor, pregúntalas ahora. Yo voy a pensar en un ejercicio que les pueda dar que sea de mayor complejidad. Que tenga que ver, por supuesto, con esta parte de la materia. O sea, con este tipo de ejercicio. Eh, si no se me ocurre alguno que no sea demasiado complicado. Ya, ya sé. Vamos a dejarlo más sencillo. Ahora nuestro ejercicio. Considera entonces la función 2 elevado a 1 menos x al cuadrado. Encuentre la primera derivada y la segunda derivada. Bien, entonces la función ahora que con la que ustedes tienen que trabajar, si es que efectivamente hacen esto, y que recuerden que son ejercicios propuestos, es 2 elevado a 1 menos x al cuadrado. Encuentre cuánto es la derivada de esa función y cuánto es la segunda derivada de esa función. Y ahí sí que de verdad se odian y quieren esforzarse un extra, encuentren la tercera derivada. Bien, eso significa encontrar la derivada de esa derivada, y encontrar la derivada de la derivada de la derivada. Bien, o sea, hacer este mismo proceso una vez más. ¿Ok? Eso es solamente para quien quiera freírse el cerebro haciendo derivadas. Pero les aseguro que eventualmente les va a servir bastante, sobre todo a quienes eligieron entrar al selectivo porque les iba a servir en una eventual carrera. Bien, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, espero que esta avalancha de materiales haya entrado en provecho. Nos vemos mañana ambos cursos, que estén muy bien, aprovechen la tarde, cuídense y hasta mañana.